Buenas tardes. En la sección de electrofisiología y arritmias actualmente hay dos registros, el registro de ablación y el registro de desfibrilador, pero bueno, pues el grupo de trabajo del desfibrilador todavía no tenía analizado sus datos y vamos a hablar del registro de ablación con catéter. En cuanto a esta diapositiva es presentación de número de centros de este año, que como veis ha habido un repunte importante de centros. El número de centros se había estabilizado en torno a 50 a 55 en los últimos años y este año pues han mandado los datos un total de 66 centros, 58 públicos y 8 privados. Aquí tenéis la distribución por el mapa y las fechas que manejamos pues es el 1 de abril el límite de envío para poderlos analizar para esta reunión, aunque 12 centros han mandado los datos después de la fecha 1 de abril, y para aquellos centros que quedan todavía o que quedan datos incompletos hemos puesto el 1 de mayo, porque aunque habitualmente el registro se publicaba en diciembre, este año la Revista Española de Cardiología nos ha pedido que demos los datos el 31 de mayo para publicarlo antes. La tasa de prospectivo y retrospectivo se mantiene con un 88% de centros que lo mandan de forma retrospectiva con un cuestionario que se rellena manualmente y 12 centros nos han enviado los datos en una base de datos prospectiva. Conforme al número de ablaciones, fijaos que este año ha habido un aumento muy importante. En el año 2010 fueron 8.500 procedimientos y este año casi vamos a llegar a los 10.000 procedimientos de ablación, que es un incremento bastante importante. Fijaos que aquí había como una tendencia estancada. Ya el año pasado quizás aumentó un poquito, pero este año, como digo, casi se llegan a los 10.000 procedimientos de ablación, que siempre con algún centro rezagado seguro que llegaremos. Pero fijaos, con el incremento importante del número de ablación, los recursos humanos pues están igual y con que no desciendan pues estaremos contentos, tal y como estamos. Aquí es la media de los 5 últimos años y aquí es la media de 2011, que como veis, bueno, pues prácticamente similar, 2.5 médicos en plantilla, con 2 a tiempo completo, con medio becario al año y con estas técnicos. En cuanto a la sala, esto no tiene más importancia y bueno, pues fijaos que este año la media de ablación es de 147 ablaciones con centro, con una mediana de 133, y si quitamos los centros privados, que hay 4 o 5 con menos de 50 procedimientos, la media de ablación por ciento es de 170, que es un salto importante con respecto a años anteriores. Aquí está la distribución por número de procedimientos, que es similar a otros años. Y aquí pongo 54 porque los últimos 12 no nos ha dado tiempo a analizar y como se ve, pues también ha habido un incremento, aunque ha habido un incremento importante en el número de centros en mandar al registro, el número de centros que hacen procedimientos complejos como fibrilación auricular o taquicardia ventricular isquémica se ha mantenido estable, aunque como veremos uno de ellos sí que se ha incrementado significativamente con respecto a años anteriores. Fijaos que el año pasado en la discusión del artículo del registro decíamos que la taquicardia ventricular posinfarto no crecía suficiente, que parecía que no había mucho interés por esta técnica, y fijaos, este año ha sido el sustrato que más ha crecido, con un 30% con respecto a años anteriores. En cuanto a la fibrilación auricular, que venía creciendo un 10 o un 15% en los años anteriores, este año, aunque se han hecho casi 1.500 procedimientos, su incremento ha sido menor, y en el resto de sustratos pues la situación es bastante similar. Pero yo creo que lo importante es un incremento bastante importante, el 30% en taquicardia ventricular posinfarto, además a expensas. Los datos son curiosos porque casi se abandona el abordaje convencional y el 88-89% de los procedimientos son ablación de sustrato. ¿Vale? Aquí tenéis como en años anteriores, el segundo sustrato sigue siendo el istmo cabo-tricuspidio y la media de los 3 últimos años, la fibrilación auricular era el 12% del total y este año es, como digo, el 14% de los procedimientos. El éxito similar, complicaciones 2% este año, ha habido 4 muertes que ahora describiremos.
La localización de las vías pues similares a años anteriores, la más frecuente la pared libre izquierda, seguida de la pared libre derecha y las inferoparaseptales, y las menos frecuentes las perigisianas. En cuanto a las complicaciones según sustratos, aquí os he puesto también la media de los 2008, 2009 y 2010. Fijaos que ha bajado ligeramente la complicación de fibrilación auricular hasta un 4.6 y ha bajado también la ablación de taquicardia ventricular en bastante tiempo por debajo del 4%, a pesar del 30% de las taquicardias ventriculares isquémicas. En cuanto a la fibrilación auricular, no he dicho anteriormente, el 80% de centros hace una ablación circunferencial con el endpoint de desconexión y ha habido un 25% de incremento en el número de procedimientos con crioablación para la fibrilación auricular. En cuanto a las complicaciones similares a las del año pasado, resaltar los 4 fallecimientos, 2 en fibrilación auricular, uno por una trombosis coronaria y otro por un taponamiento cardíaco que fue irreversible. En cuanto a las vías accesorias, una paciente falleció 2 días después del procedimiento por una rotura aórtica en una vía izquierda que se había hecho sin problemas y que la autopsia reveló un posible síndrome de Ehlers-Danlos. Y en taquicardia ventricular isquémica un paciente falleció por disociación electromecánica. 2 casos de parálisis frénica persistente, no hemos contado aquí las parálisis frénicas que han revertido al final del procedimiento como complicación, sí que había 2 que no habían revertido, y luego en una taquicardia ventricular isquémica hay un daño valvular aórtico que requirió sustitución valvular aórtica, pero que no sabemos, no disponemos del dato de si esa válvula estaba dañada previamente o no. En cuanto a las limitaciones, prospectivo, retrospectivo, esto sí que no se mantiene estable con respecto a otros años. Los registros completos que poníamos como limitaciones, nos quejábamos un poco en años anteriores, este año, pese a que ha subido el número a 66, todos han venido sin fallo, o sea, con los datos completos, quiero decir. Y como conclusión es decir pues que ha habido una elevada participación de centros, un salto importante con respecto a la tendencia estable de los últimos años, con un número de procedimientos muy superior, casi 10.000, yo creo que llegaremos a 10.000, que ya es una cifra importante y que quizás, aparte del artículo de la revista española, pues también deberíamos intentar sacarle más jugo. Se ha publicado algo de la fibrilación auricular de todos los centros. Decir que bueno, pues el incremento en recursos técnicos y humanos ha sido discreto e incluso nulo, los 2 sustratos más frecuentes, y que este año se ha incrementado el sustrato complejo que le ha tocado aumentar de forma significativa ha sido la taquicardia ventricular isquémica, y como digo, a expensas de la ablación de sustrato, que ha sido casi un 90% de los procedimientos de ablación de taquicardia ventricular. Y nada más, muchas gracias.